Bienvenidos Amur S a vuestro canal favorito de salseo turco. AQU, donde la única noticia aburrida es la que no contamos. Y hoy, amigos muos, hoy, perpurrense porque vamos a soltar una bomba, una autocopyright bomba susmica que va a hacer temblar los cimientos del fandom de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Su abu copyright is leudo bien en el título. Tenemos una noticia inesperada con mayúsculas que nos llega directamente desde el futuro. Bueno, casi. 12 de abril de 2025. Marcadlo en vuestros calendarios. Pero antes de que explote esta bomba de información superíndice 3N, du copyright jame pedirte un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQU, o si simplemente disfrutas de nuestras exclusivas, de nuestro análisis sin filtro y de nuestro amor incondicional por todo lo que tenga que ver con Turquía, no olvides darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita. Asu no te perderú ni una sola de nuestras noticias bomba. Y recuerda, familia, AQU somos una comunidad, Asu que no dudes en dejar tu opinión superíndice 3N en los comentarios. Nos encanta leeros. Bien, ahora dejo en donos de rodeos, vamos al grano. QU Copyright pasa el 12 de abril de 2025 que involucra a nuestros queridos Can Yaman y Mehmet Özdemir. La respuesta, amigos muos, es algo que muchos fans han estado esperando, deseando e incluso rezando por ello. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Redoble de tambores, protagonizaron una nueva serie juntos. Loabu Copyright y Soudo bien. Despu Copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones, falsas alarmas y corazones rotos, parece que los astros se han alineado y nuestros dos tortolitos, aunque sea solo en la ficción superíndice 3N, volveru a compartir pantalla. Increíble, ¿verdad? Su copyright. Amutambiu copyright me costó superíndice 3 creerlo cuando me llegó superíndice 3 la información superíndice 3N. Pero creedme, la fuente es su superíndice 3 lida, fiable y lo muy importante, muy bien informada. Esta vez no se trata de un bulo que corre por las redes, ni de la ilusión superíndice 3N de un fan show más menos ador. Esta vez, la cosa va en serio. Y para que no quede ninguna duda, os diré copyright que mi fuente es alguien muy cercano a la productora, alguien que tiene acceso directo al guión y a la lista de actores confirmados. Asu que relajaos y confiad en mu. Pero no nos quedemos solo con la bomba inicial. Vamos a desgranar esta noticia, porque hay mucho que analizar y mucho que especular. Para empezar, ¿de QU Copyright tratar esta nueva serie? De momento los detalles son escasos, pero lo que sabemos es que se trata de una producción superíndice 3N de una importante plataforma de streaming a nivel internacional. Estamos hablando de palabras mayores. Nada de canales locales, AQU apuntamos alto. Olvidaos de las tupicas series turcas que vemos en la televisión superíndice 3N. Esto es otra liga. Estamos hablando de una producción superíndice 3N con un presupuesto millonario, con efectos especiales impresionantes y con una calidad de imagen que te dejará boquiabierto. Según nuestras fuentes, la serie será una comedia romántica, pero con un toque de drama y suspense. Asu que prepúrense para llorar y manteneros al borde del asiento. La historia girará en torno a dos personajes que se conocen en circunstancias inusuales y que, a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. Suena familiar, ¿verdad? Pero no os pensu copyright is que será un simple refrito de asterisco erkencico y asterisco. La trama promete ser original, fresca y llena de giros inesperados. Imaginaos una comedia romántica al estilo de asterisco Notting Hill asterisco, pero con el toque exu superíndice 3 tico y apasionado de Turquía. Una combinación superíndice 3N explosiva. Y para darle a ese emoción superíndice 3N a la historia, aún más menos adiremos un toque de suspense al estilo de asterisco MR y MRS, Smith asterisco. Asu que prepúrense para las escenas de acción superíndice 3N, los giros inesperados y los momentos de tensión superíndice 3N. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿CU superíndice 3 mo han conseguido juntar a Can y Mehmet de nuevo? Porque sabemos que sus agendas son complicadísimas y que, al menos públicamente, han mantenido las distancias desde el final de asterisco erkencico y asterisco. AQU es donde la cosa se pone interesante. Parece ser que la plataforma de streaming,
consciente del tirus superíndice 3N mundial que tienen ambos actores, les hizo una oferta que no pudieron rechazar. Y hablamos de una oferta multimillonaria. ¿Q Copyright N podrá resistirse? Estamos hablando de una suma de dinero que podrá asegurarles el futuro a ellos y a sus nietos. Asu que al final, el dinero habla superíndice 3. Pero no nos equivoquemos, no se trata solo de dinero. Tanto Kan como Demet son actores ambiciosos que buscan proyectos que les permitan crecer profesionalmente y llegar a un público muy amplio. Y esta serie sin duda, les ofrece esa oportunidad. Además parece que ambos actores han madurado mucho en los últimos aún más menos o sí que estuvieron dispuestos a dejar a True cualquier rencilla o malentendido que pudiera haber existido en el pasado. Al fin y al cabo son profesionales y saben que trabajar juntos puede ser muy beneficioso para sus carreras. Y para sus bolsillos, seamos sinceros. Además me han contado que durante las negociaciones os mostraron una actitud muy profesional y colaboradora. Incluso llegaron a hacer algunas sugerencias para mejorar el guión. Asu que parece que la relación superíndice 3N entre ellos es cordial y respetuosa. Aunque Q Copyright N sabe, Kizu durante el rodaje surja la chispa de nuevo. Yo no descartaré a nada. Pero la cosa no acaba a Q. También Copyright N hemos podido averiguar que la serie contará con un equipo tu copyright técnico de primer nivel. Los guionistas son los mismos que han estado de True de algunas de las series turcas muy exitosas de los últimos aún más menos os. Estamos hablando de los creadores de Fatmagul Ask Memnu y Karapara Ask Un equipo de ensueño. Y el director Prepul Rense. El director es un nombre muy conocido en la industria cinematográfica internacional, un director que ha trabajado con actores de la talla de Aku hacemos una pequeña más menos a pausa dramática. Brad Pitt y Angelina Jolie. Su Loabu Copyright y Soudo bien. Estamos hablando de una producción superíndice 3N de Hollywood con sabor turco. Se trata nada más y nada menos que de redoble de tambores. Quentin Tarantino. No, es broma. ¿No os lo creéis? Pero su que es un director muy famoso cuyo nombre no puedo revelar por ahora. Pero os prometo que cuando pueda hacerlo, será copyright la primera en Contour Roslo. Os imagino Isa Khan y Demet trabajando bajo la dirección superíndice 3N de un director de Hollywood. La cómica que podrá surgir de esa combinación superíndice 3N será explosiva. Y es que aunque hayan pasado o más menos os, nadie puede negar que Khan y Demet tienen una cómica especial, una conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla. Y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier productor. Es esa chispa que hace que los fans se enamoren de la pareja y que la serie se convierta en un con diéresis copyright sito mundial. Y los productores lo saben. Por eso han apostado por Khan y Demet para protagonizar esta nueva serie. Saben que son una apuesta segura. Ahora bien, vamos a ser realistas. No todo es color de rosa. Todavía hay muchos obstáculos que superar antes de que podamos ver esta serie hecha realidad. Para empezar, las agendas de Khan y Demet son un autocopyright tico Tetris. Coordinar sus compromisos profesionales será una tarea titurnica. Además, la plataforma de streaming tendrá que asegurarse de que la historia sea lo suficientemente atractiva para el público internacional. No basta con tener a Khan y Demet juntos. La serie tiene que ser buena, muy buena. Tiene que tener un guión su superíndice 3 lido, unos personajes bien construidos y una dirección superíndice 3N impecable. De lo contrario, será un fracaso. Y nadie quiere eso. Y por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta la opinión superíndice 3N de los fans. Los fans de Khan y Demet son muy exigentes y no se conforman con cualquier cosa. Quieren una historia que les haga so más menos ar, que les haga reír, que les haga llorar y sobre todo, que les haga creer en el amor. Asu que los guionistas tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Tienen que crear una historia que es tu copyright a la altura de las expectativas de los fans. Una historia que les haga olvidar todos los problemas y que les transporte a un mundo de fantasía. Una historia que les haga creer en el amor verdadero. Pero a pesar de todos estos desafíos, somos optimistas.
Creemos que esta serie tiene el potencial de convertirse en un Fenus superíndice 3 meno mundial. Can y Demet son dos actores talentosos, carismáticos y muy queridos por el público. Si la historia es buena y la producción superíndice 3N es de calidad, no hay razón superíndice 3N para que esta serie no triunfe. Imaginaos el revuelo que se armaru en las redes sociales cuando se estrene la serie. Los hashtags de Can y Demet serú en tendencia mundial durante semanas. Los fans de todo el mundo estarán pegados a la pantalla, comentando cada capítulo y analizando cada detalle. Serú una locura. Y ahora, la gran pregunta, ¿no podremos ver esta serie? Pues bien, según nuestras fuentes, la grabación superíndice 3N comenzaru a finales de 2024 y la serie se estrenaru el 12 de abril de 2025. Asu que tendrán que ser pacientes. Pero creedme, la espera valdrá la pena. Os aseguro que esta serie será un antes y un después copyright, ese en la historia de las series turcas. Será una joya que brillará con luz propia. Pero no os pensu copyright is que esto es todo lo que sabemos. También copyright hemos podido averiguar algunos detalles sobre los personajes que interpretaru Can y Demet. Can interpretaru a un hombre de negocios exitoso, pero con un pasado turbio. Un hombre que ha perdido la fe en el amor y que se dedica a su trabajo en cuerpo y alma. Demet por su parte interpretaru a una joven artista con un espíritu libre y una visión superíndice 3N del mundo muy particular. Una mujer que cree en el amor verdadero y que estu dispuesta a luchar por con diéresis copyright L. Cancerú un tiburu superíndice 3N de las finanzas, un hombre fru y calculador que solo se preocupa por el dinero. Demet serú una pintora bohemia, una mujer sensible y so más menos adora que vive en su propio mundo. Dos polos opuestos que se atraen. ¿Os imagináis la combinación superíndice 3N? Un hombre fru y calculador y una mujer apasionada. Ahí so más menos adora. El choque de personalidades serú explosivo. Y seguro que habrá muchas escenas románticas y apasionadas entre ellos. Ay, Dios mío, ya estoy emocionada. Me han contado que habrá una escena en la que Can y Demet se besan bajo la lluvia. Una escena de película. Y otra en la que bailan un tango apasionado. Ay, copyright emoción superíndice 3N. Ya quiero verla. Por supuesto, también copyright habrá personajes secundarios muy interesantes que aún más menos adiru profundidad y complejidad a la historia. Habrá amigos leales, familiares entrometidos, rivales despiadados y un villano que hará la vida imposible a nuestros protagonistas. Como en toda buena serie turca. Tendremos a la mejor amiga de Demet, una chica divertida y alocada que le dará consejos amorosos. Al socio de Can, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que trataru de sabotear su relación superíndice 3N con Demet. A la madre de Can, una mujer dominante y controladora que no aprobaru a Demet. Y al exnovio de Demet, un artista celoso y posesivo que trataru de recuperarla. Un cúrculo de personajes que harú que la historia sea interesante. En resumen, amigos míos, la noticia que os traemos hoy es una autocopyright tica bomba. Can Yaman y Demet Özdemir volveru a trabajar juntos en una nueva serie que se estrenaru el 12 de abril de 2025. La serie serú una comedia romántica con toques de drama y suspense, producida por una importante plataforma de streaming a nivel internacional y dirigida por un director de Hollywood. La historia promete ser original, fresca y llena de giros inesperados. Y aunque todavía hay muchos obstáculos que superar, somos optimistas y creemos que esta serie tiene el potencial de convertirse en un Fenus superíndice 3 meno mundial. ¿Serú la serie de la más menos o? La serie que todo el mundo estará comentando. La serie que marcaru un antes y un después copyright ese en la historia de las series turcas. Pero espera hay ese. Tengo un pequeño más menos o adelanto exclusivo para vosotros. Me han filtrado el título provisional de la serie. Prepúrense. Se llamaru. Redoble de tambores, asterisco atrapados en el bus superíndice 3 esforo asterisco. Copyright ¿os parece? A mí me encanta. Es un título que evoca pasión superíndice 3N, misterio y exotismo. Perfecto para una serie turca. Y hasta el budeo de hoy, familia. Espero que os haya gustado esta exclusiva y que es tu copyright y tan emocionados como yo con esta noticia.
No os olvidó copyright is de dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué copyright os parece esta noticia? ¿Tenu copyright is ganas de ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Qué copyright tipo de historia os gustaría que contaran? Contadme todo. Quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. Quiero saber qué copyright espero is de esta serie. Quiero saber si están emocionados como yo. Y ahora me despido. Pero antes quiero recordaros que si os ha gustado este video, no olvidéis copyright is darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Y no olvidéis copyright is activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras noticias bomba. Nos vemos en el superíndice 3º video. Un beso enorme. Os quiero. Y recordad, familia, asterisco atrapados en el superíndice 3 esforo asterisco. 12 de abril de 2025. No os lo perdáis. Serú épico.